La reinstitucionalización de Venezuela. Evidentemente, lo que estamos planteando es una tarea ardua, sostenida en el tiempo. Y sostenida en el tiempo porque no solamente pues hemos venido sufriendo un proceso a contrapelo, a contravía, recentralizando competencias, recentralizando recursos, sino que además esa cultura del centralismo, de que Caracas es Caracas, lo demás es Monteculebra, parece que la hemos reeditado. Entonces, ¿quiénes son los dolientes? Los ciudadanos. Pero ¿quiénes deben llevar la iniciativa? Los propios alcaldes y los propios gobernadores. Y esto va mucho más allá, esto va mucho más allá, repito, de la adscripción político-ideológico, político-partidista que un determinado alcalde o gobernador tenga. Porque ese gobernador fue electo por unos ciudadanos, ese alcalde fue electo por unos ciudadanos. Entonces, ese gobernador y ese alcalde le corresponde darle respuesta a esos ciudadanos. La descentralización es actualmente un tema legal de disposición del gobierno. Relanzar, volver a discutir sobre la descentralización pasa necesariamente, como pasó en 1989, y les vuelvo a repetir lo que dije al principio. Venezuela cíclicamente volvió a repetir el error de teniendo una constitución como la del 61, que era federal, desarrollar su práctica de forma centralizada. La del año 99 vuelve a incurrir en esto. Entonces, el año 1989, cuando se dio ese paso y esa década floreciente que tuvimos del 89 al 99, donde ese poder se llevó a la mínima expresión, se acercó al ciudadano y comenzaron los principales cambios de nuestros pueblos y ciudades. Se dio porque simplemente hubo voluntad política. Si no hay voluntad política en estos momentos, evidentemente hablar de relanzar, de reinstitucionalizar la democracia, de reinstitucionalizar el Estado federal descentralizado que está en la Constitución, puede parecer algo fútil o simplemente una entelequia que no aterriza. Entonces, todo va a depender de la voluntad. Y la voluntad no solamente de unos ciudadanos, de unos alcaldes, de unos gobernadores, sino del alto gobierno, de entender, de entender que debemos apostar a que nuestros ciudadanos vivan mejor. Si una persona tiene agua potable, tiene luz, tiene pavimento, tiene iluminación, tiene educación, tiene salubridad, tiene cloacas, ese ciudadano se va a sentir más feliz. Y eso es lo que debería entender el alto gobierno en la necesidad de colocar nuevamente en el centro del debate no solamente temas de características electorales, sino fundamentalmente de gestión pública. El tema de los militares en la administración pública en Venezuela ha sido totalmente condenable. Lo he dicho y lo he repetido hasta el cansancio. Dos rasgos muy visibles: discrecionalidad en el manejo de los recursos que se transforma en corrupción y naturalmente altos niveles de ineficiencia. Y no es un tema, a ver, no es un tema de hacer comparaciones odiosas. Cuando la vaguada de New Orleans en Estados Unidos, el batallón de ingenieros asimilados militares, en un periodo muy corto, logró la recuperación de toda la infraestructura afectada por la vaguada de New Orleans. Lo traigo como un ejemplo insignificante, pequeño. Nosotros tenemos entonces un estamento militar que, salvo excepciones muy contadas, no tienen perfil gerencial, no se prepararon para la administración pública y resulta que tienen intervención en el manejo de hidrocarburos, de minería, de gas, de tierras, de puertos, aeropuertos, de gestión pública. El marco constitucional nuestro es muy claro. Nosotros tenemos la posibilidad de la enmienda, de la reforma y una Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos una constitución que es liberal, democrática, vanguardista. Una constitución de calidad, una constitución de cara al siglo XXI. Una constitución que le dio rango constitucional a materia que anteriormente no figuraba dentro de la constitución. Eso no quiere decir que la constitución no pueda ser objeto
de una gran discusión, y esa gran discusión puede partir de una iniciativa popular a nivel de los ciudadanos, de los alcaldes, pero todo esto pasa necesariamente, repito, por las cámaras municipales, por los consejos legislativos, pasa por la Asamblea Nacional, pasa por el filtro, pasa por el filtro del Tribunal Supremo de Justicia y específicamente de la Sala Constitucional. Entonces, evidentemente, pasa inclusive por el árbitro electoral que es el Consejo Nacional Electoral. Si en un momento dado vamos a hacer una convocatoria en los distintos mecanismos que tenemos de consulta popular, de referéndum. Entonces, estamos tratando materias muy importantes, pero que evidentemente son de muchísima importancia, repito, por los efectos positivos o negativos que en un momento dado puedan producir decisiones que se tomen en el alto gobierno. La ley de las ciudades comunal es otro golpe, viene a terminar de acabar con la poca o nula estructura de la descentralización. Yo lo he dicho, nosotros tenemos cerca de 2 décadas de paralelismo frente a los ministerios, misiones y grandes misiones. Hemos tenido figuras paralelas a alcaldes y a gobernadores. Y por supuesto, si la Constitución le está hablando a usted de alcalde, de gobernador, de Cámara Municipal, de Consejo Legislativo, ¿qué necesidad tiene usted de, por dar un término, de inventar figuras, procedimientos, el Estado comunal, los protectores en un momento dado, los comandantes de guarnición cuando se edificó e inició el Plan Bolívar 2000 en el año 2000? Bueno, esas son decisiones y figuras que sencillamente atropellan directamente no solamente a la Constitución, sino que naturalmente trastocan el espíritu de federalismo y descentralización que yace en la Constitución y que por supuesto hay que materializarlo. ¿Y cómo se materializa? Transfiriendo competencias, reconociendo a esos alcaldes y gobernadores más allá de su proceder político, su inscripción político-ideológica, y volver a revisar ese conjunto de cerca de 10 reglamentos y leyes que fueron modificadas entre el 2008 y el 2017 y que por supuesto implicaban que recentrar competencias, recortar recursos y naturalmente un elemento importante que poco hablamos, el situado constitucional. Ese situado constitucional tiene que estar directamente en función de lo que el país recibe por renta petrolera. No es un tema discrecional de un presidente de la República como una gracia, perdón, el hecho de transferir una determinada partida o recurso. Y aquí no estamos hablando de los créditos adicionales, que además son otorgados muchas veces de forma discrecional. Más allá de que se requieran, no se requieran, no hay concatenación entre las demandas de un municipio y un estado, se asignan prácticamente a dedo, a discreción. Entonces, esto pasa necesariamente, como lo dije, por evaluar el desempeño de esos alcaldes, esos gobernadores, las necesidades, los recursos, establecer algunas líneas maestras. Pero la recuperación de Venezuela en términos generales, cuando digo de Venezuela me refiero al país nacional, a infraestructura, industria, educación, calidad de vida, servicios públicos, pasa por retomar el papel que tienen las regiones. Mérida es un estado emblemático porque es pecuario, es agrícola, es un estado además, tiene minas, es un estado que tiene la presencia de la Universidad de los Andes y otras universidades, es un estado turístico. El tema es que esos consejos federales de gobierno, asociación de alcaldes, asociación de gobernadores, pues terminan siendo reuniones que cuyas resultas o decisiones no se traducen precisamente en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos de nuestros municipios y de nuestras ciudades. Entonces, el presidencialismo evidentemente ha hecho muchísimo daño en Venezuela. Y si queremos hablar de relanzar el Estado federal descentralizado, las competencias, acercar ese poder de nuevo al ciudadano, pasa necesariamente por revisar estas experiencias, por entender que en la política pueden haber adversarios, pero no enemigos, y que en una cámara municipal en un momento dado, más allá de los distintos colores que puedan estar presentes, deben apoyar
iniciativas y proyectos que vayan a repercutir no en el alcalde, sino en el municipio. Igual pasa con los consejos legislativos, igual pasa con la Asamblea Nacional. Este es un tema, repito, este es un tema que va más allá del tema ideológico. Entonces, por eso la importancia de ver las experiencias vecinas de América Latina. Y no quiere decir que no hayan diferencias o encontronazos, enfrentamientos, controversias en el desarrollo de la administración pública y de los poderes locales en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia o en Brasil. Todo proceso de recuperación del país y de relanzar el Estado federal descentralizado pasa necesariamente por el respeto de este proyecto constitucional, de este proyecto político. Aquí no estamos hablando, vuelvo a repetir, de la discreción que en un momento dado pueda tener un presidente de la República. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos, de competencias, de recursos, de una constitución que le establece competencias específicas a los alcaldes y a los gobernadores, de una constitución que nos habla del situado constitucional, de una constitución y de leyes orgánicas que le permiten a un alcalde, a un gobernador, abocarse en determinadas materias. Algunas son de competencia exclusiva del ente nacional, otras del ente estatal, otras del ente municipal, otras concurrentes, otras residuales. Bueno, ahí hay una gama muy rica, pero en la medida en que el poder nacional respete el hilo constitucional, el marco jurídico constitucional que nos dimos los venezolanos en 1999, el federalismo y la descentralización, el Estado federal descentralizado, pueden materializarse. En el corto episodio, evidentemente estamos hablando de una entelequia, de una figura, de una aspiración. Ese Estado hay que materializarlo. Y se materializa en el momento en que yo respeto a esas autoridades, en que yo le transfiero oportunamente los recursos, en que yo respeto las competencias de esos alcaldes y de esos gobernadores. Repito, más allá de la inscripción político-partidista, que es uno de los problemas que ha traído mucha cola, mucha discusión, pero que le ha hecho mucho daño a la administración pública venezolana. Porque pareciera que ponemos policías acostados o apostamos al fracaso de un alcalde, de un gobernador, o de un ministro, o del propio presidente de la República, cuando en un momento dado, más allá de las diferencias, deberíamos remar en un mismo sentido, establecer unas líneas maestras, y esas líneas maestras están en la Constitución. Esas líneas maestras tienen que remitir y tienen que partir del ciudadano, que es la base del Estado federal descentralizado, del sistema federal y de la transferencia de competencias. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención.